Estoy seguro que antes has visto alguno de estos medidores o tal vez todos ellos. Pero, ¿sabes exactamente qué significa cada una de estas mediciones? Hola, soy Jonas, docente de producción musical, y hoy día vamos a hablar de las mediciones PIC, RMS y LUFS, así que no te vayas. La mayoría de productores tenemos canciones ya terminadas que nos dan mediciones muy similares, pero que no necesariamente suenan igual. O sea, algunas suenan un poco más fuertes, otras un poco más débiles, pero los medidores nos marcan lo mismo, ¿cierto? Y es que nos han enseñado justamente a usar estas mediciones, pero no sabemos a precisión qué significan. ¿Cómo algo que mide lo mismo puede sonar tan diferente en percepción de volumen? Para eso te explico cómo funcionan las mediciones en la producción musical. Para comprender esto necesitamos entender los tres tipos de mediciones que existen en la producción musical: el PIC, el RMS y los LUFS. La medición tipo PIC va a medir el valor máximo instantáneo de la señal. Es literalmente el punto más alto que alcanza la onda digital. Cuando hablamos de una medición tipo pico, tenemos que entender que el valor o la duración que está marcando esa medición es prácticamente instantánea, ya sea de tipo sample peak o de true peak, de lo cual vamos a hablar más adelante. ¿Y cuál es la función de la medición tipo peak? Pues técnicamente es alertarnos qué tan cerca estamos del techo máximo que tenemos. En la producción musical, en mezcla y mastering, pues nuestro techo es el 0 decibeles. El tipo pico nos alerta qué tan cerca estamos de ese límite. Ahora, esto no tiene nada que ver con el volumen percibido. No porque tengas más tipo pico significa que está sonando más fuerte. Lo único que estamos haciendo es alertarnos de qué tan cerca estamos de hacer clipping digital, que todo se ponga en rojo, que el sistema suene saturado o distorsionado. En resumen, la medición tipo pico o tipo peak no es un margen de apreciación musical, no nos da una sensación de volumen máximo, solamente nos indica un límite. Ahora te voy a dar un datito para pros. ¿Cuál sería la diferencia entre medición tipo PIC y medición True Peak? La medición tipo PIC o pico simplemente nos va a mostrar el máximo valor que tienen las muestras de manera individual. Cada muestra suena y el tipo pico las captura y te dice a cuánto llegaron. Mientras que la medición True Peak me va a dar una medición del valor máximo real. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso va a detectar picos entre las diferentes muestras. A esto le llamamos una medición intersampleo o intersample. Mientras que la medición pico la vamos a utilizar pues en procesos un poco más genéricos, tal vez como la grabación o incluso en la mezcla. No nos vamos a obsesionar tanto qué tan cierto, qué tan rápido están midiendo los picos. El True Peak sí nos va a interesar mucho en procesos más adelantados como en el mastering, mientras que el valor tipo pico pues nos está alertando y nos está cuidando del techo y necesitamos estar alertas. El valor True Peak o pico verdadero nos va a servir, por ejemplo, cuando estemos en mastering y estemos convirtiendo nuestra canción final a otros formatos donde sí podría haber alguna distorsión que el tipo pico no va a marcar, pero que el True Peak sí lo va a hacer por ser más exacto. Seguramente esto ya te ha pasado. Este era el datito para pros. Escuchemos estos dos audios. ¿Te diste cuenta que marcan lo mismo en medición pero que suenan a diferente volumen? Aquí tenemos la misma medición tipo PIC, pero diferente energía. Entonces aquí aparece la medición RMS. La medición RMS mide el nivel promedio de energía de la señal en el tiempo. El RMS es una medición cuadrática, no lineal, pero ¿qué significa eso? Eleva al cuadrado cada muestra, calcula el promedio y luego saca la raíz cuadrada. Pero wow, es un montón de procesamiento para poder entenderlo así. Entonces, para producción musical lo vamos a dejar por el momento con la palabra promedio. Por más de que no sea el término más exacto ahí para alguno que sepa un poquito más, aún nos sirve para poder entender cómo hace esta medición. ¿Cómo funciona el RMS? Básicamente va a integrar muchas más muestras, no solamente una en cuestión del tiempo como el tipo pico, y lo otro es que va a reaccionar mucho más lento. A diferencia del tipo pico, el RMS sí se empieza a acercar más a cómo escuchamos nosotros, ya que no está midiendo muestras individuales en el tiempo, sino que son muchas más agrupadas, lo cual nos da una sensación de densidad, o sea que la energía que tiene una canción se percibe de una manera más sólida y sí se acerca a cómo escuchamos. Escuchemos estos audios.
Aquí tenemos una canción con un RMS definido y luego de procesos como la compresión y la saturación nos está marcando una percepción distinta de volumen. Resultado, suena más fuerte aunque el pico no haya subido. En resumen, no necesitamos más tipo pico, necesitamos más contenido. La información RMS es muy similar a la densidad de un cuerpo. Podemos tener un ejemplo, dos cuerpos que miden exactamente lo mismo, tienen las mismas medidas, pero el peso es totalmente distinto. Nos pasa mucho a los productores cuando incluso tenemos canciones del mismo artista grabadas en el mismo álbum, pero que suenan a diferentes sensaciones de volumen. Eso significa que un RMS mayor tiene más densidad que otra canción que pueda tener una menor densidad. Por lo tanto, aquí sí te puedo decir que a más RMS tenemos mayor percepción de volumen. Pero ojo, no te confundas y no busques un RMS alto a costa de todo. Tener un RMS alto quiere decir que los huecos en las pistas, las partes de silencio, las dinámicas, se tienen que llenar más. Cuando llenas más, pierdes pues la famosa dinámica, que quiere decir que tu canción queda mucho más plana. Más RMS sí puede ser mayor percepción de volumen, pero no busques un RMS grande a costa de todo. Ten en cuenta eso. Ahora, ¿cuáles son sus limitaciones? RMS sigue siendo una medición tipo física. No es perceptual real, no se acomoda como escucha el humano. Técnicamente por dos motivos. No considera sensibilidad por frecuencia, eso quiere decir que mide exactamente igual en cualquier frecuencia que estemos del espectro audible y no distingue cómo escuchamos en distintas zonas. Esto técnicamente es malo porque pues el humano es más sensible, por ejemplo, a rangos medios que a rangos graves o a rangos agudos, y eso es muy importante. Los loops son un estándar perceptual basado en cómo escucha el oído humano, más algunas implementaciones bastante interesantes. Primer dato importante de los loops es que ajusta la medición a cómo escucha el oído humano. No todas las frecuencias pesan igual, como ya vimos antes. Por ejemplo, somos mucho más sensibles a frecuencias medias que a frecuencias graves o agudas. Los loops están optimizados para medir eso. Además, los loops utilizan gating. ¿Qué significa esto? Que ignoran las partes más silenciosas de una canción, lo que evita que el promedio se reduzca. RMS no hace eso. RMS calcula si tengas un silencio grande en la canción, saca un promedio y pues este va a bajar por esas partes silenciosas. En el caso de los loops no. Cuando siente una parte muy silenciosa, no entra en el promedio y eso nos da una percepción más real de la sonoridad final de la canción. Esto ya no es solo una medición de señal, sino una medición de percepción. Tenemos tres tipos de mediciones de loops: el integrado, el short term y el momentary. El momentary hace una medición aproximadamente cada 400 milisegundos, es una respuesta muy rápida. Mientras que el short term mide cada 3 segundos y nos da una sensación de comportamiento más musical. Y por último tenemos el integrado, que es el promedio total. El integrado es el que define el volumen final de tu track. Escuchemos estas dos canciones. Esto es literalmente cómo funciona el mastering moderno, donde el pic se queda bajo el cero, que como quedamos es un límite, pero la sonoridad aumenta conforme aumentan los loops. Como acabamos de ver, los loops se integran mucho mejor a cómo escucha el humano. Sí, normalmente lo utilizamos en el mastering para sacar el volumen final, pero poco a poco también esta medición se está integrando en el proceso de mezcla. Hace algunos años, incluso en la actualidad, estamos hablando de mediciones en mezcla de tipo pico, ¿no? Que tu mezcla quede entre -6 y -3 decibeles. Pero también es interesante poder aplicar la medición de loops en la mezcla. Te doy un datito: una mezcla saludable más o menos se está midiendo entre -18 loops. Muchos ingenieros de mastering están pidiendo ahora, en vez de medición tipo pico, te están pidiendo también una medición de loops, ¿no? Que normalmente pues se puede evaluar entre -18 como algo saludable, así que tienes que tenerlo en cuenta. Conclusión: todo lo que hacemos en la producción, en cualquiera de sus etapas, está moviendo la relación entre el tipo pico, el RMS y los loops. Por ejemplo, si queremos controlar los picos, pues podemos utilizar compresores o clippers que van a directamente cortar el techo de estos, así que su medición va a variar.
Si queremos aumentar el RMS, pues vamos a poder utilizar algún saturador, que lo que va a hacer es generar más armónicos y aumentar la densidad. Y si en cambio queremos afectar la medición tipo LUFS, pues utilizamos limitadores que van a levantar el volumen, ¿no? O la percepción de volumen, y este medidor también se va a ver afectado por eso. Así que todas las decisiones que tomemos mientras estamos preproduciendo, mezclando, masterizando, están afectando directamente a estas mediciones. Así que no esperes que los medidores se queden quietos o exactos durante todo el tiempo. Lo importante es saber leerlos en cada etapa de la producción. Ahora ya sabes estos datos. Yo soy Jonas Producer, docente de producción musical, y aprovecho para invitarte a nuestro taller de producción musical virtual que arranca este 21 de abril. Este mes de abril corresponde al taller de producción musical, donde muchas personas de todas partes del mundo nos metemos pues a clases cada 2 días y estamos explorando sobre todo en nuevas habilidades, entender herramientas o rellenar huecos de información que parecía que entendíamos, pero realmente no era así. Así que espero verte ahí. Muchas gracias por todo. Nos vemos en clase.